en el sentido de que, bueno, estamos a distancia, estamos muchos confinados y sin embargo estamos acá conectándonos a distancia, gente de Guillermo de la Parra, de Chile, bueno, por supuesto Héctor Fiorini, que es hoy nuestro invitado especial. Y, ¿qué decir? Ahora después les voy a presentar a Fiorini, que es difícil de presentar, ¿no? Por su largo currículum y extenso currículum, además de haber sido acompañante de nuestra institución desde sus orígenes, nos ha acompañado siendo asesor, docente, expositor, ¿no? Nos ha visitado muchas veces y digo, bueno, ahora nos estamos visitando de esta manera. Pero quiero comentarles que esta idea surge a punto de partida de un grupo de docentes, que son los docentes del curso de fundamentos psicoanalíticos, fundamentos teórico-técnicos de la psicoterapia focal, que son Fernando Cardoso, María Noel Mesotoni y Valeria Lorenzo, que creo que todavía no se pudo unir. Y entonces ellos, bueno, nos dijeron, porque tienen eso incorporado en la cabeza que nosotros no lo tenemos tan fácilmente, y bueno, ¿y por qué no aprovechamos estas circunstancias y nos conectamos, por ejemplo, con Héctor, que hace tiempo que no los vemos, qué sé yo, con gente bueno, va a estar Ricardo Bernardi también, Guillermo de la Parra, que está hoy presente en Chile, y Juan Pablo Jiménez también de Chile. ¿No? O sea que acá no hay cordillera ni charco que nos, que nos impida estar lejos, ¿verdad? Está muy bueno, achicamos toda la distancia. Ahí está. Yo creo que esto es una gran oportunidad bueno, para disfrutarnos mutuamente. Bueno, primero voy a presentar a Héctor, como decía recién, difícil de presentarlo por su vasto currículum. Él, nuestros alumnos y nosotros como docentes, lo conocemos a través de sus publicaciones, ¿verdad? Hablábamos un poco con los alumnos también, bueno, van a tener la posibilidad de salir de los libros y de las páginas para poder intercambiar en vivo y en directo con alguien que es un mentor para nuestra asociación sin lugar a dudas. Él es médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires, se recibió hace unos cuantos años, no digo mejor cuántos, años 62, 62, o sea que tiene una larga trayectoria ya como, por supuesto, como médico psiquiatra, psicoanalista, como les decía, ha sido nuestro mentor aquí en Ágora Seifo en este momento, es profesor regular asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Clínica Psicológica y Psicoterapias. Es director del Centro de Estudios de Psicoterapias, a donde hemos concurrido muchas veces, de Buenos Aires, a donde hemos concurrido muchas veces, tanto como participante y muchos de nosotros también como invitados para las jornadas o en las jornadas que ellos hacen anualmente. No sé si la siguen haciendo así, Héctor. La estamos teniendo en suspenso ahora porque la gente tenía dificultades para dedicar más tiempo. Bien, ok. Bueno, es profesor. Perdón. Sábados, y en días sábados tenían que atender a los niños. Claro, suele suceder. Bueno, es profesor adjunto de la Universidad de Belgrano. Voy a resumir, es profesor invitado del máster en psicoterapia de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, etcétera, etcétera. O sea, es también y ha sido invitado tanto en latitudes latinoamericanas como internacionales. Recién nos contaba fuera del set, antes de que comenzáramos, que bueno, que se dio la posibilidad también, creo que habías presentado en Tucumán, como decías recién, y después estabas cenando en tu casa, y luego te contactaron de Barcelona también para dar una conferencia. Así que es muy extenso, su currículum está en nuestra web, así que si lo quieren leer en detalle lo pueden hacer.
y ahora me parece que es hora de dar lugar a... Los últimos libros, porque yo publiqué en los últimos 3 años 3 libros, que no sé si Bien. llegaron a Uruguay. Eh, Focos eh, en mi proyecto, sí, ese llegó, Focos el en de mi proyecto. ah, el psiquismo creador lo Sí. tenemos. No, y Sí, tenemos también lo que pasa es que estamos siempre con el ampliado. problema de que no podemos traer, es lo que tú has comentado, Héctor, la dificultad de traer libros. Claro, o sea Pero que lo tenemos en la institución. hay que intentar Claro, manejarse con versiones digitales. Sí. claro, claro, sí. Cosa que el último libro que está ahora saliendo, Psiquismo Creador más o menos ampliado, sale en versión digital, todavía no en papel. Buenísimo. Ah, genial. Se lo mandan en el día. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Es un buen dato para tener en cuenta entonces. Editorial Lugar, que tiene un espacio digital en Facebook y en Instagram, Ajá. espacio para ofrecer libros. Bien, bien. Bueno, vamos a darle la palabra a Héctor y como esto es... Tienen otro libro. Ah, perdón, Héctor, no te escuché. Otro libro que sacamos hace 2 años con docentes del Centro de Estudios, que se llama Psicoterapias psicoanalíticas, la práctica clínica actual más extendida del psicoanálisis contemporáneo. Ese no lo tenemos. Este no lo tenemos. El libro apunta a mostrar que hoy en día el psicoanálisis más extendido es el de las terapias analíticas. Ok. Cambia la relación de fuerzas. Bien, bien. ¿Tenías algo más para comentarnos? Porque por momentos te pierdo y no sabía si querías hablar vos o yo te estaba sumando, o sea, te estaba tapando a ti. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O querías comentar alguna otra publicación? No, publicaciones son esas que pensé que no han llegado acá. Sí, claro, claro. En mi currículum no sé qué querías nombrar de actividades. Yo te mandé hoy una que me pareció la más fuerte de actividades. Hoy me mandaste una, pero contala porque yo no recuerdo haberla recibido. Así debe ser, Bueno, así bien. Bueno, no es común que Inglaterra invite a latinoamericanos. Bueno. Me invitaron a un seminario que era muy exigente, porque era para jefes de departamentos de humanidades, filosofía y artes, y doctorandos de artes, filosofía y humanidades. Y se encontraron muy interesados en la línea de creación, muy interesados. Pidieron muchos libros y a mí me llamó la atención porque no es común que ellos inviten latinoamericanos. Son muy localistas los ingleses. Y me pasó lo mismo con los daneses, en universidades danesas que no son comunes ligadas a América Latina. Y le han prestado atención porque es una línea que no tienen ellos una línea similar a la que manejamos acá en Ágora o en Buenos Aires. Tienen líneas más conductistas, más limitadas. Entonces estamos haciendo con gente de España cierta difusión de líneas nuestras en países de habla inglesa. Eso está funcionando y eso hizo que la IPA me invite a publicar algunos artículos en inglés con la IPA. Es decir, que estamos creciendo como línea en el lugar internacional, ¿no? Al punto que el presidente de la IPA me habló conmigo y me dijo que quería trabajar conmigo. Buenísimo. Muy bueno. Bueno, ¿querés empezar con lo que quieras comentarnos? Sí. Yo lo que querría es organizarnos un poco, porque supongo que nos pasa a todos, no los veo a todos en pantalla. Entonces, después, la idea es que esto sea lo más interactivo posible, o sea, lo llamamos conversatorio, o sea, Héctor va a presentar el tema. Compro algunas cosas, pero no clase magistral. Exacto, y después empezamos a intercambiar entre todos. Entonces, como yo no los veo a todos, yo no sé si hay alguna manera, creo que no, capaz que Noel vos me podés dar una mano, claro, paso, pero capaz que se puede ir poniendo en el chat quien quiera intervenir, no sé,
o lo vamos viendo, Sí, ¿está? está bien, en el chat. En el chat capaz que es lo mejor. Ahora tenemos 50 en pantalla. Claro, porque nosotros acá tenemos, claro, unos 50. Sí, y 25 Lo más cierto 25. es que el tema crisis, 25 a por mí cada me pantalla. interesó hace tiempo, porque si lo ponemos primero en relación con la historia del psicoanálisis, es el tema que tradicionalmente el psicoanálisis no pudo tomar. Esto lo voy a referir a la obra de Freud. Freud, en Análisis Terminable e Interminable, dice lo siguiente. Dice, para que nosotros podamos analizar a un paciente, él no tiene que estar demasiado preocupado por el presente, por los problemas presentes, porque si no lo distraen de nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Dice Freud. Investigar cómo aparece el pasado en el presente. Entonces, si una persona está demasiado preocupada por el presente, ya el pasado no tiene la fuerza de lo que nosotros queremos que emerja del pasado. Héctor, Entonces, nos comentan que se te escucha un poco bajo. ¿Te animás a subir un poco capaz que el volumen de tu computadora o de tu voz? voy a levantar. A ver, Mejora. ¿sí, Freud no? decía, ¿se oye? Sí. Freud decía, si el paciente está demasiado preocupado por el presente, no se va a poder ocupar de nuestra tarea, que es ver cómo en el presente aparece el pasado. Esto hacía que él, por ejemplo, le aconsejara a los pacientes que no cambien su vida cotidiana mientras se analizan. Por ejemplo, le decía, si puede, espere para casarse o espere para hacer algún cambio importante porque nosotros necesitamos que usted se concentre en esta tarea, cómo en el presente aparece el pasado. Bueno, eso, dice Freud, hace que el psicoanálisis no sea apto para atender crisis. Y eso pesó mucho, es decir, pesó durante 50 años, donde casi nadie estudiaba crisis en nombre del psicoanálisis. Más, una de las primeras publicaciones sobre crisis viene de Gerald Kaplan, que no era psicoanalista, pero que hace un estudio dinámico de los procesos propios de la crisis. Pero cuando Kaplan publica crisis es porque todavía los analistas no se habían animado a publicar crisis. Cada vez que Freud decía esto no nos va, 50 años que todos decían no nos va, lo dijo Freud, y no les iba la idea de crisis. Para que ande la idea de crisis hay que darle al presente otra relevancia, que no es solamente mostrar que viene del pasado, sino que viene del presente. Y más aún, un tiempo que Freud no tuvo en cuenta en su artículo, y es que en las crisis está muy comprometido el futuro. Y el tiempo futuro es un tiempo clave en psicoanálisis. Yo le vengo dedicando bastante tiempo a investigar qué quiere decir futuro en psicoanálisis. Freud no lo tomó en cuenta nunca, nunca. Él quería bastarse entre presente y pasado. Este es un tema fuerte, me gustaría que lo podamos pensar y que ustedes piensen qué impresión les da lo que yo estoy diciendo y si lo pueden comprender. Pero lo cierto es que el tema crisis se fue imponiendo más allá de la teoría, porque todos los países en todas las épocas viven crisis. Y tomemos el caso de Europa, que en el siglo de Freud tuvo nada menos que dos pequeñas crisis, las dos inmensas guerras mundiales. Si queremos un ejemplo de crisis, es la guerra. No hay nada más crítico, salvo que digamos que ahora el problema de guerra es con el virus. Cosa que puede ser que la dimensión de lucha con el virus se parezca a la lucha de las guerras, pero el virus puede hasta acá matar 5 millones y las guerras mataron 60 millones. O sea que por ahora las grandes crisis han sido las guerras. Después seguiría en orden la cuestión del virus, del coronavirus. Después seguirían en orden las grandes muertes por hambre en África, que han sido siempre guerras en África y muertes por hambre, desnutrición y falta de medicina, que han hecho que en África haya toda clase de desastres en estado crítico, hipercrítico. Problema de África que no se ve solucionable a corto plazo, por ejemplo el hambre.
Lo cierto es que crisis alude a muchos tipos de cortes en la vida normal, previsible para las sociedades. Había algunas definiciones para ubicar mejor el tema. La primera gran definición que trazaba Kaplan en su libro Principios de Psiquiatría Preventiva era que podíamos localizar crisis por accidentes y crisis evolutivas. La evolutiva era más previsible, porque era la crisis evolutiva de envejecer, de jubilarse, o de que los hijos dejen la casa o se casen. Todos cambios donde la crisis quiere decir las condiciones de vida cambian. Cambia el trabajo, cambian los parientes, distintas cosas. Pero las crisis que han sido más complejas para encarar son las llamadas crisis accidentales. En la accidental hay un cambio súbito e inesperado de las condiciones de vida que ocurre en minutos o en horas. Y el psiquismo está bombardeado por algo que no esperaba. Tal vez la crisis más violenta que conocemos hoy en el planeta es la crisis de desocupación, donde a una persona que cree tener un trabajo le dicen: usted desde hoy a la mañana no pertenece a la empresa. Entonces, el cambio en las condiciones de vida de un trabajador es borrado, es producido súbitamente y no le dicen qué puede hacer. Simplemente le dicen: no entre a molestar porque usted acá no puede entrar ni a buscar sus papeles. Ahí la crisis de desocupación es de un poder traumático enorme y arroja una masa de gente a la calle que es impresionante. La cifra de ayer es que Estados Unidos está rondando en los 57 millones de desocupados en este momento. Imagínense, 57 millones. Es una cifra casi inabarcable. Entonces, la idea de crisis accidental tiene, por ejemplo, en el caso de la desocupación, muy fuerte lo súbito de la irrupción de la pérdida, ¿no? Pero lo mismo son las crisis por aparición de enfermedades físicas súbitas que se revelan de golpe en un análisis, las crisis afectivas, que son las crisis de las relaciones de pareja o de relaciones padres-hijos, donde precedida de un periodo de tensión y de desacuerdo, un día la cosa explota y dicen: se terminó. Y ese se terminó a veces toma una forma súbita, la gente no lo esperaba, pensaba que esto podía tirar, que se podía aguantar, que había manera de seguir tirando, y uno de los miembros dice: no, esto se termina acá. O la célebre desaparición de la esposa en Hollywood, dejaba una carta en la chimenea y la casa vacía. El sujeto llegaba silbando del trabajo pensando que lo esperaban para comer y había un sobre que decía: me fui, ¿no? Situación accidental que produce un estado traumático del psiquismo, ¿no? Bueno, voy contando un poco más, o alguien quisiera agregar algo a esto. Sigo. Un comentario interesante de Eliseo Verón, un sociólogo que trabajó mucho tiempo en ciencias sociales en Francia, es argentino. Verón dice que nosotros clásicamente aprendimos a pensar que una crisis era un periodo de pérdida o de inestabilidad que estaba entre un periodo estable y un periodo estable. O sea, era el intervalo entre dos periodos estables, la zona de la inestabilidad. Dice: el mundo ha cambiado, ahora es la crisis permanente, no hay intervalos. Y eso cambia las condiciones de vida, porque una cosa es decir, enfrento la crisis 3 meses, y otra cosa es decir: no, toda la vida van a ser crisis, podrá variar la índole de cual sea, pero es la crisis permanente, dice Verón. Eso ha cambiado la situación de la humanidad en pocos años. Lo estamos comprobando. Porque de una crisis de las condiciones del medio ambiente, que está siendo dañado en muchos lugares, y aparece el tsunami, y aparecen incendios, y aparecen volcanes más seguido, que son crisis de las condiciones físicas del planeta, a la crisis de los mercados, que estamos viendo que viven de crisis en crisis, es decir, las divisas no se estabilizan,
las inversiones no se estabilizan, y eso es la permanencia en la crisis como un estado anómalo que pierde condiciones de estabilidad o de normalidad y no hay quien las restablezca, ¿no? Ahí tenemos una situación que me pareció que lo de Verón nos daba un panorama distinto. No esperen ustedes que la crisis pase y venga la estabilidad. Más vale piensen que la crisis no pasa o se transforma en otra crisis. Esto, con la aparición del coronavirus, toma dimensiones aún más feroces, porque en principio es la primera vez que una gran parte de la humanidad está muy amenazada por un virus que no se está pudiendo detener en su acción. La amenaza de una macrocrisis, de una crisis planetaria, introduce una situación nueva. Yo pensaba que el tema hoy sería plantearnos cómo se encara y cómo se vive una situación donde estalla una macrocrisis planetaria, que es la pandemia, y que se va enlazando con diferentes grados de microcrisis, llamándole microcrisis a las crisis de ciertas instituciones, que pueden ser empresas, hospitales, crisis de grupos familiares, crisis vocacionales. Pueden aparecer diferentes tipos de crisis, pero que algunas estarán detonadas y encadenadas por la macrocrisis esta que nos está asolando el planeta, ¿no? Esa es una situación nueva. Nunca tuvimos una crisis de ese tamaño, ¿no? Poniendo tanta incertidumbre en tantas partes. Por ejemplo, aun cuando hubo guerras, los sistemas económicos se mantuvieron, se adaptaron a las condiciones de guerra, pero se mantuvieron. La economía estadounidense participó de la guerra, pero se fortaleció con la guerra, porque vendía materiales bélicos. Ahora, lo que se está hablando de crisis diferente es que puede ser que la magnitud del desorden financiero que introduce con los paros y las cuarentenas haga que no se pueda sostener el sistema capitalista tal como lo vivimos hasta acá, y que esté por aparecer algún otro sistema que no se va a parecer al que tenemos. Es lo que se comenta actualmente en los círculos económicos en el mundo. Podría ser que de la crisis del virus pasemos a una crisis financiera o monetaria tan grande que no tiene precedentes, digamos. En ese sentido, me parece que la situación clínica que esto plantea es que todos estamos sometidos a una poderosa incertidumbre. Y si alguien nos consulta por síntomas, por problemas, pero además de fondo tiene un fondo de incertidumbre nueva. Puede tener problemas con la mujer, con la suegra, con los hijos, con el patrón, pero además con la vida o muerte y con los sistemas económicos que están todos como en tela de juicio. Entonces es una situación donde creo que nosotros tenemos bastante que hacer en salud mental, es penetrar como podamos en las condiciones críticas que están potenciándose unas con otras, o sea, la macro y la microcrisis se van potenciando y sumando, y nosotros tenemos que ver cómo podemos entrar en sistemas que son como una verdadera jungla de crisis, ¿no? Un entrecruzamiento de todas clases de crisis enlazadas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? Yo lo veo así, pero no sé cómo lo ven ustedes. Yo me quedo pensando y enlazaría una más, que nosotros estamos también dentro, Claro. ¿no? Que a veces estamos un poco más apartados y de afuera, y esto le ocurre al paciente, y ahora nosotros también estamos afectados. Y es la primera vez que paciente y terapeuta comparten el mismo riesgo, el mismo peligro, la misma amenaza, estar del mismo lado de las víctimas, digamos, ¿no? Es un hecho nuevo. Es un hecho nuevo que puede hacer que en algún punto la asimetría paciente-terapeuta se equilibre un poco. El paciente puede decirle al terapeuta que vaya porque están vendiendo unas mascarillas más eficaces
y el terapeuta tenerlo en cuenta. Yo recuerdo, Héctor, yo estuve justamente en una jornada en el CEP, en el centro de ustedes, cuando en el 2001, que fue una situación similar, ¿no? O sea, de que todo el mundo estaba en una situación angustiosa, incluso me acuerdo de una compañera que decía, todo el mundo hace terapia de apoyo porque tiene miedo que se le vaya el paciente y se quede sin ingresos. Y recuerdo que en esa jornada yo llevaba preparada un tema, pero estando allí se palpaba la angustia, ¿no? de los que eran concurrentes, que eran todos, todos psicólogos, pero algunos terapeutas, otros terapeutas en formación, y que finalmente terminamos hablando de eso, en vez de hablar de lo que le pasaba a otra gente, ¿no? Claro. De lo que nos pasaba, pero a su vez hemos tenido, por ejemplo, la Federación Uruguaya de Psicoterapia, varias instancias de también las oportunidades que da esto, ¿no? De que algunas patologías como la depresión, bueno, ya no soy el único que nos sale, o en los chicos presos, la videollamada que permite estar en sus casas presentes, porque no hay más visitas, pero ellos pueden estar allí. Yo me parece bien interesante que es, como decía Noel, esta oportunidad única de estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ¿qué otra cosa les mueve este comentario del estado crítico del planeta, digamos? Yo, siguiendo un poco la línea esta de la superposición, ¿no? De vivencia y crisis, digamos, es cierto, estamos de los dos lados del mostrador viviendo una situación global, ¿tá? Que nos afecta de alguna manera, pero creo que me parece que no podemos entrar, o sea, me parece que no podemos suponer que nos pasa de la misma forma. Y yo creo que eso es algo que es, o sea, es cierto, acá hay una crisis por el coronavirus, pero también, como tú recién decías, está la macrocrisis y la microcrisis. Y, o sea, la vivencia de cada uno es diferente, ¿se entiende? Porque si no me parece que hacemos una generalización de que estamos en el mismo barco, que nos pasa lo mismo, y no nos pasa lo mismo, no le pasa lo mismo a Mengano, fulano, o sea, al terapeuta 1, 2, 3 o 4, ¿no? Al paciente 1, 2, 3 o 4. Si hay algo que nos abarca a todos, pero a cada uno singularmente. Sí hay un denominador común, pero me parece que estaría bueno prestar atención también a la singularidad de cada, ¿no? Me parece que si no podemos quedar como en esa generalización que... Claro, creo que vale la pena la distinción que vos propones entre lo que hay en común y lo que nos diferencia también. Lo que hay en común más importante es que estamos en una situación de vida o muerte bastante incierta. Esa es en común. Y nadie está a salvo de pequeño problemita, digamos, ¿no? Y más como todavía no hay recursos claros, está claro que estamos todos expuestos a una situación de peligro de vida o muerte. Y en esa no hay, decían, no hay hijos de Mitre, decían en el ejército, porque el hijo de Mitre era el protegido de la autoridad. Estamos todos expuestos de la misma manera. Después, dentro de la misma manera, la gente que vive en barrios pobres muy hacinados está con más riesgo que la gente que vive en espacios más separados, más metros cuadrados. O sea, ahí empiezan a aparecer esas diferencias también, ¿no? Pero no quita que el que vive en metros separados, si se asoma por un colectivo, está en riesgo igual que los otros pasajeros. Dixie, ¿tú querías hablar? Sí, me quedé pensando, Héctor, también en lo que tú traías hoy con respecto a cómo introducir el tema del futuro en el psicoanálisis. Y desde algún lugar esto también trae al futuro, ¿no? Desde qué nos va a pasar, abre el espectro, bueno, ¿dónde está el futuro? Y esta pregunta me pareció súper interesante de qué quiere decir futuro para psicoanálisis. Entonces, esto también creo que lo atraviesa mucho, ¿no? Porque la incertidumbre apela a que desde algún lugar pensemos, bueno, ¿qué pasará en el futuro, no? Y creo que puede pensarse también, bueno, ¿qué quiere decir el futuro para el psicoanálisis, no? Claro, fíjate, es un tema, a mí me parece muy interesante de indagar los alcances que tiene el tema.
Empezar por una punta, que es así. Cuando una persona nos consulta, muy probablemente viene porque quiere mejorar alguna perspectiva de presente y futuro. Está viviendo algún presente problemático y piensa que si no lo toca, si no lo modifica, el futuro va a empeorar. De modo que en la alianza terapéutica que nosotros buscamos, juega algún acuerdo acerca de si podremos intentar algo para que el futuro no caiga, sino que mejore en relación al presente. Tomemos el ejemplo del que consulta porque sus hijos no estudian y no tienen conducta aplicada y no tienen buena conducta. Él viene por el presente, pero le preocupa que si no se los logra encaminar, cada vez va a ser peor con esos chicos. El futuro de los chicos le preocupa. Muchas veces una consulta de pareja viene porque la pareja vive conflictos y piensa que si no hace algo con eso, el futuro es la separación. De modo que si una persona tiene trastornos psicosomáticos como úlceras, gastritis, dispepsias intestinales, bueno, todos esos fenómenos psicosomáticos vienen para ver cómo hacer que alivien y no que con el futuro traigan lesiones en los órganos que ahora están disfuncionales. Entonces, nosotros necesitamos ubicar que la tarea de la terapia es una tarea que se sostiene en la medida en que espera producir algún futuro diferente, no meramente un presente diferente. Porque del presente al futuro media todo el trabajo de los procesos terapéuticos. El presente partimos del estado A, pero del estado A los procesos nos llevan después al estado B, C, D, los eventuales movimientos de un proceso, ¿no? Bueno, en todos esos movimientos está la perspectiva de futuro. Cuando no hay perspectiva de futuro, el paciente es probable que se vaya o no se interese demasiado. A veces pacientes que desertan y dicen, ¿y usted por qué dejó? Porque no tenía claro a dónde íbamos. Es una frase bastante común. Y es distinto decir, no, estábamos yendo a buscar dónde queda mi vocación, por ejemplo. Recuerdo una consulta de un arquitecto que tenía conflicto porque estaba en la gran duda entre seguir con la arquitectura o tomar una vida de artista como pintor. Entonces el tema de él era, en el presente estoy tironeado entre las dos vocaciones, arquitecto, pintor, pero en el futuro, ¿cómo haré para definirme mejor por una? Porque si sigo dividido entre dos, no voy a ser ni buen pintor ni buen arquitecto. Entonces él viene a un futuro que tenga alguna definición y elija con mayor peso una línea de vocación, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que en la consulta, en el motivo de consulta y en la creación de una alianza terapéutica, juega mucho papel el futuro. Lo que pasa es que ese papel el psicoanálisis lo nombró poco, Freud lo nombró poco, los historiales de Freud no remiten sino a un futuro de sacarse de encima el síntoma. Digamos, un paciente neurótico obsesivo quería librarse de las obsesiones, pero era el futuro de menos síntomas. Y nosotros estamos en una psicología que quiere un futuro de mayor salud mental, de mayor realización, de mayor plenitud de vida. Freud la palabra plenitud de vida no la usa, él lo que quería ver era si el paciente salía menos fóbico o menos obsesivo o menos histérico. Como diciendo, bueno, saquémosle del presente el síntoma que lo está agobiando. Después verá cómo vive esto más adelante. De hecho, si Freud le hubiera prestado atención al futuro, hubiera hecho más seguimientos de los casos clínicos de los historiales. Supongamos, él toma a Dora en el momento en que parece que Dora está por casarse. La cuestión es ver después de un tratamiento qué pasó con eso. ¿Se pudo casar? ¿Mantuvo la pareja? ¿Rompió la pareja?
todo eso es el futuro, es el después de la consulta, ¿no? Y eso en Freud es menos significativo, no hay un detalle muy claro de a dónde fueron a parar sus pacientes. De paso, yo diría que como práctica clínica nuestra, para explorar las dimensiones de futuro, es importante con todos los pacientes que tomamos contratar, que ocurra lo que ocurra en el proceso, habrá entrevistas de seguimiento. Porque la entrevista de seguimiento es la que te permite saber a dónde fue el proceso. Yo estuve en una mesa de autores cognitivos. Los cognitivos muchas veces se dan una especie de realce diciendo que pueden hacer terapias tan breves como de 6 sesiones, 8 sesiones, 10 sesiones. Y en la mesa decían, tenemos buenos resultados, el problema es que no hacemos seguimientos. Ahora, si yo no hago seguimientos, ¿por qué digo que 10 sesiones son útiles? A lo mejor no lo son. A la número 11 hubiera decaído el hombre, pero nadie le hizo el seguimiento a la número 11. A mí me ha sido muy ilustrativo contratar seguimientos a 6 meses y 1 año después de cualquier terapia, para ver a dónde iba esto. ¿Siguió la dirección que buscabas? ¿Torció la dirección? ¿Perdió la dirección o la fortaleció? Eso sin un seguimiento no podemos saberlo, ¿no? Y no es común que se contraten seguimientos. Ahora, los seguimientos dan muchísima información acerca de qué pasó en la terapia. Analía. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Dónde está? Lamento haber entrado tarde. ¿Se escucha bien? ¿Dónde está Analía? Montevideo. Acá. Montevideo. Analia Ah. es alumna nuestra de la especialización. Dale. ¿Qué pensás, Analía? ¿Cómo están? Bien. No, es cortito en realidad. Me quedé pensando en algo que planteaba Gabriela. Y era en relación a esto de que esta crisis, de algún modo, me parece que como que la línea entre lo peligroso del contagio, de la enfermedad, pongámosle en este caso, de lo exterior, de lo externo, y de lo que queda, de lo que está puertas para adentro, se agudizó mucho. Y rescataba esto que decía Gabriela hoy, ¿no? De la experiencia, de lo singular de cada uno y cómo vamos viviendo todo esto, no solo nosotros como terapeutas, sino por supuesto las personas, porque yo recuerdo de hablar con una mujer que me decía, claro, hablando del tema de, bueno, de los cuidados, ¿no?, que había que tener en este contexto, con relación a esto del coronavirus y demás. Y la mujer me miraba y no, era como que no entendía de qué le estaba hablando. Y claro, cuando el otro empieza a plantear puertas para adentro y en un contexto de encierro, cómo la está viviendo, claro, para ella lo peligroso no es el coronavirus, para ella lo peligroso era estar metida en su casa con limitaciones para poder salir, para poder ir a trabajar, como una salida posible también. En realidad era eso, ¿no? Como algunos de algún modo podemos, como puede darse tanto a nivel de los pacientes como de nosotros mismos, estar como más preocupados quizá, o más atentos a los cuidados y a tratar de prevenir y de cuidarnos, en fin, y cómo lo vive otra gente
para la cual eso, el menor de los peligros es el coronavirus. Sí, creo que lo que se está destacando es esto entonces. A partir de ciertas condiciones de restricción en la vida cotidiana, las reacciones personales y subjetivas son muy variables. Ahora, son muy variables dentro de un marco que es las restricciones que la fuera establece también. Es decir, si uno quiere comunicarse con gente amiga, tiene más capacidad para hacerlo si tiene muchos deseos, menos si tiene menos deseos. O sea que variar. Y el hecho común es que la comunicación tiene un obstáculo, no puede ser personalmente cuerpo con cuerpo cercano. De modo que tenemos lo que es común y lo que es diferencial. Ahora, no tenemos que suponer que lo común hace todo homogéneo, ni que lo diferencial es omnipotente y puede hacer lo que quiera por razones subjetivas. Nosotros tenemos que aprender a razonar con diferentes paquetes de parámetros, que no son todos ni internos ni externos, sino que son cruces de ambos tipos de asuntos, ¿no? Ahora, le pregunto al resto, ¿han tenido ocasión de tomar contacto con esta crisis en algunas personas o en ustedes mismos? Que nos sirva para pensar el tema crisis. Yo pensaba una cosa, Héctor, que de alguna forma una de las cosas que caracteriza justamente los abordajes ¿no? que hemos aprendido de ti, que hemos desarrollado, es un poco lo que se podría llamar esto de la terapia de las dos realidades, ¿no? O sea que justamente que lo que caracteriza la terapia focal psicoanalítica es de que mira hacia adentro, al mundo interno, al pasado, pero también mira hacia afuera y hacia adelante, ¿no? Que retomando un poco lo de la psicología social, Brecher, ¿no? O sea, todos estos, esta mirada también sociopolítica, cultural. Entonces, por eso me parece que este tema, justamente, de ese cruce de lo interno y lo externo, es especialmente nuestra mirada, especialmente iluminadora, me parece, justamente, ¿no? Sí, la diferencia, ¿no? Porque en psicoanálisis ha habido muchas líneas que parcializan y toman un sector y lo recortan. Ejemplo, cuando un kleiniano decía, bueno, pero el problema se remite a la fantasía inconsciente. El virus es la fantasía inconsciente que cada uno tiene del virus. No, además es el virus de los virólogos. Claro. Me acuerdo que con los kleinianos hubo un debate fuerte siempre acerca de que el mundo interno estaba privilegiado, ¿no? Incluso tan privilegiado me hace acordar de Meltzer, cuando decían que en realidad el núcleo tratable era el del bebé, no del adulto. Entonces Meltzer tenía un encuadre que le decía al señor grande que lo consultaba: usted tiene 40 años, pero yo lo voy a tratar en tanto bebé y conmigo. O sea que le hacía bajar 38 y trataba al bebé de 2. Lo extraordinario es que había alguien que aceptaba el encuadre, ¿no? En base a que el tipo estaba tan convencido de que lo importante era el inconsciente del bebé, que transmitía una convicción total. Ahora, años después, Meltzer dijo, sí, yo exageraba mucho. Un poco exagerado tratar a un señor grande como si tuviera 2 años y tomara la teta, ¿no? Disparate, loco. Pero ha habido historias de disparates también. Ahora, creo que el resumen está en lo que decía Denise. Tenemos una línea de trabajo que no hace de lo externo un absoluto y tampoco de lo interno un absoluto, sino que todo está siempre en cruces. Todo es interno-externo. Que es la cuestión de aprender
aprender a pensar en sistemas heterogéneos. Es decir, hay una tradición en ciencias que propuso primero pensar sistemas homogéneos. El sistema homogéneo, si usted investiga diabetes, investigue los fenómenos del azúcar en sangre. Entonces no aparece algo heterogéneo que sea algo muy diferente del azúcar en sangre. Y un día aparece la investigación de Usai, un argentino que dice, no, pero acá intervienen las hormonas. Le dieron el premio Nobel, porque las hormonas, ¿qué tenían que hacer en un sistema de sangre y azúcar de la diabetes? Aparentemente no había nada que hacer con las hormonas, porque eran de otro corral, era un bicho de otro corral. Usai mostró que el sistema de la regulación tenía todo que ver con unas hormonas. Entonces ahí él rompe la idea de que tenés que investigar sistemas homogéneos. Es el factor heterogéneo que rompe el modelo del homogéneo. Esto con el tiempo ha crecido con la idea de modelos de complejidad. Lo que desarrolla Edgar Morin es la idea de que los conjuntos que nosotros trabajamos nunca son homogéneos. Siempre son agrupamientos de objetos diferentes que se agrupan temporariamente, tampoco están unificados o agrupados para siempre. Los acontecimientos van variando y los agrupan o los desagregan. Pero la idea de que los conjuntos son heterogéneos nos abre mucho la cabeza. Nos abre mucho la cabeza porque no nos limitamos a una fórmula que diga, bueno, sí, el problema de este hombre es el complejo de Edipo, listo, ¿no? El problema de este hombre es un complejo de castración, mal elaborado. Esas definiciones vienen de épocas en que se suponía que las causas eran simples, ¿no? Y estamos lejos de ver causaciones simples. Una persona puede tener su complejo de Edipo instalado como complejo, pero además eso monta conjuntos más complejos. Cómo interacciona ese complejo de Edipo con la pareja parental, con las generaciones previas, se van ampliando las lecturas, por ejemplo, de lo transgeneracional. Hoy en día, si yo veo la problemática conflictiva de un joven, tengo que averiguar qué pasó con la generación de los padres y de los abuelos. Antes no se averiguaba. De los abuelos nada. Parecía que no corrían. Hasta que se vio que hay una cierta herencia transgeneracional, que ya rompe la idea del homogéneo. Entonces, acá lo que tenemos por delante es un cierto cambio en los métodos de pensamiento y en los modelos de lo que nosotros buscamos. El modelo clásico era un sistema más simple para encontrar causas más simples también. Uno puede decir fantasía inconsciente igual neurosis, listo. Hoy en día no tenemos fórmulas tan simples, pero las que tenemos son más veraces porque dan cuenta de lo complejo que es la organización del mundo interno en el ser humano. Está hecho de pasado, de presente, de futuro, de fantasías, de realidades actuales, de investigaciones de futuro en términos individuales, en términos grupales, en términos institucionales. Todo eso arma un damero que cruza muchas variables. A ver, yo creo que en esa línea que estabas planteando, ¿no? El ejemplo actual del coronavirus, que además se gesta aparentemente allá en la China, como, ¿no? Tan lejos de nuestras latitudes, y esa propagación que se da, digo, por estas latitudes decíamos, bueno, pero eso les pasa allá a los chinos, esto, a ver, lo veíamos de lejos, y esta me parece que es como un ejemplo claro, digamos, de los efectos de bola de billar, ¿no? Que van como pegando por un lado y por otro, y que se transmiten de una manera que no es absolutamente impredecible, absolutamente imprevisible. Es un poco esto que vos decís del acontecimiento. Esto sin duda
como otros acontecimientos, como fue la peste, como fueron las guerras, como fueron, y como están siendo tantos otros. Y esto va a marcar sin duda un antes y un después también en otro plano. Pero lo que quiero decir es que me parece que como ejemplo de eso que se propaga, ¿no? El famoso efecto mariposa, digo, este virus que nace allá en China resulta que llegó a América Latina cuando nosotros pensábamos que era muy improbable que nos pasara, ¿no? Algo que tú has traído alguna vez hablando de las crisis, ¿no? Que una de las primeras reacciones es ¿por qué a mí? ¿No? Ese tema de a mí no me tendría que pasar. Bueno, a América Latina no nos tendría que pasar, o a tantas otras personas. ¿Se entiende lo que planteo? Sí, yo pensaba, fíjate los acontecimientos que vienen. Cuando el virus aparece, que se supone, bueno, eso está en China, pero en el planeta se hacen más de 1 millón de vuelos diarios. En los vuelos, los pasajeros recorren todo el planeta. Europa, por ejemplo, estaba recibiendo miles de pasajeros de toda Europa y se dieron cuenta que les entraban por todos lados los virus. De modo que lo que se suponía una cosa, después el planeta muestra que está funcionando de otra manera, ¿no? Cuando apareció en China el virus, llamó la atención que un mes antes hubo como 100 atletas norteamericanos de visita ahí. Entonces no se sabe si los norteamericanos llevaron el virus o se lo trajeron de vuelta. Cuando en Milán aparece la epidemia poderosísima, habían tenido una visita de 10.000 chinos para una feria de calzado. Entonces, uno de esos movimientos introduce una heterogeneidad total del panorama de población mundial. Le pones 1 millón de vuelos y la composición de los países está cambiando. Permanentemente está cambiando, las cifras están cambiando. Ahora mismo Estados Unidos está con un problema y es que no restringió los viajes y le va muy mal. Porque todos los días los que tienen el virus van y recorren estados, no paran nunca. Entonces te encontrás con fenómenos de otro orden de complejidad, digamos, ¿no? Que no es el virus, sino cómo se mueve la población. Y problemas económicos muy serios que no permiten suprimir todos los viajes, porque eso congela la economía. De modo que, sí. Trixie, ¿qué decís vos? A ver, no, y creo que sobre todo una de las cosas fundamentales que creo que nos sucede es que no nos gusta saber lo vulnerable que somos, y un virus realmente puede con nosotros. Hemos creído que con la ciencia, con el avance de la tecnología, esto de creernos inmortales en algún lugar, aunque todos sabemos que somos mortales, la fantasía y la idea de que vamos a poder, esto la golpea y no nos gusta como humanidad sentir este golpe. Me parece a mí, ¿no? Es una lectura. No nos gusta sentir este golpe y determinadas nacionalidades. Yo que sé, uno ve a los estadounidenses como esta cuestión, si se quiere, podríamos decirlo, una nacionalidad que tiene características, no sé, narcisistas, psicopáticas, si quisiéramos ponerle, menos les gusta que le digan, no se puede, no podés. El no los hace sentir muy vulnerables. Yo creo que es muy cierto lo que traes, y fíjate el impacto. Se estaba celebrando mucho que la medicina estaba prolongando la vida humana, cada vez se estiraba más, cada vez la salud llegaba a la gente de 90 años o de 100 años, se podía, y de pronto aparece un virus y te barre gente de 50, entonces ahí fuimos para atrás. La medicina no había avanzado tanto como creíamos. Y es un golpe que no nos gusta recibir. Sí, no, Pero
Yo creo pega que fuerte. si tomamos esta idea de, ¿no?, de la crisis como peligro y oportunidad terapéutica, creo que son excelentes ocasiones para trabajar el narcisismo, para trabajar el superyo, para trabajar las transgresiones, ¿no? O sea, de alguna manera hay un peso de la realidad que le da otra autoridad moral a lo que nosotros, personas, por más que seamos terapeutas personas, le podemos decir a un otro. Marianela quería decir algo. Sí, esto No, es que nos con va eso que acabas de decir vos, Denise, me pongo un poco a pensar quizá en un universo más pequeño, que es en el que yo me muevo, y no como ver esto del virus a nivel mundial, aunque evidentemente impactó a nivel mundial. Bueno, ahí están mis compañeros de clase que ya me conocen, yo trabajo principalmente en adicciones, y a nosotros lo que nos pasó con esto del virus y la pandemia fue evidentemente que no paramos nunca porque trabajamos en una clínica y nos vimos como con la doble complejidad de tener que trabajar en la clínica con nuestros pacientes en cuanto a generarles conciencia de enfermedad, de su propia enfermedad que es la adicción, y también generarles conciencia de enfermedad de lo que estaba pasando afuera, porque se nos hizo como muy difícil trabajar con gente que estaba de repente internada, aislada, que no tenía la posibilidad de palpar un poco lo que sentíamos todos a nivel mundo, ¿no? Por los medios de comunicación y demás, más el hecho de que tenemos que psicoeducarlos en cuidarse, en usar tapaboca, en que no compartan el mate, en que, bueno, no sé, mil cosas, y me ponía a pensar como, bueno, en realidad en mi caso particular, como que se nos puso más compleja la tarea en esto de psicoeducar por dos, porque evidentemente tiene un impacto, y esto que vos hablabas recién, Denise, de las transgresiones y demás, evidentemente nos sirvió mucho para seguir trabajando la propia enfermedad de ellos y esta nueva que evidentemente nos atraviesa a todos por igual, que era un poco lo que decía Fiorini, esto de que la simetría se pierde como un poco. Nada, quería como acotar eso porque fue algo particular que me pasó a mí y nada. Y otra idea da vueltas. A ver, vamos a ver qué nos va pasando con esto. Fernando, ¿tenés alguna cuestión? Vos que estabas intentando abrir el juego en la carta que mandaste. Héctor, no, yo pensaba en lo que decías vos y me parece que a lo que va es cómo cambió este mundo de simplicidad a un mundo de complejidad. Cuando hablabas que hay 1 millón de vuelos volando y que hay 10.000 chinos que visitan Milán, en otra época eso no pasaba. Y quizás para trasladarse de Europa a América había que tomarse un barco y estar 3 meses. Y el barco podía traer 300 personas. Y hoy, obviamente, esa situación ha cambiado radicalmente, y eso tiene que ver también con el proceso de globalización, ¿no? Que me parece que también es el que hoy está en crisis con todo lo que tiene que ver con lo financiero especulativo y la asunción de nuevos modelos nacional productivos, como puede ser el caso de Estados Unidos. Claro, y fíjate lo que decís con Trump. Con Trump viene un asunto gordo. Antes iba a comentar que lo que está en crisis es la idea de que cuanto más crece una sociedad, mejor el desarrollo. Hoy en día, una medida ante el virus sería construir sociedades pequeñas que no circulen entre sí, porque puedan encerrar el virus en espacios más pequeños. Hoy en día lo ideal es una aldea, no una ciudad poblada, ¿no? Las aldeas en el interior hoy por hoy serían la gran salida para la salud. No me hubiera imaginado así hace un año. Hace un año Sí, era el subdesarrollo. Y me parece que ese también es el cambio del modelo, que vos estabas planteando como un cambio de modelo económico, ¿no? Me parece que se apunta a eso, los nacionalismos que de alguna manera han tomado protagonismo en distintos países y en países importantes, nacionalismos más bien
de exclusión, ¿no? De cerrarse, marcan esto que vos señalás. O sea que los esquemas están en una revolución, ¿no? No se sabe bien a dónde van a parar los esquemas. Lo que se sabe es que no están en vigencia con la misma fe en que eran útiles. Hasta hace poco una sociedad aprovechaba de las relaciones con todo el mundo para hacer su economía más ágil. Entonces iban representantes de China a vender a Japón y de Japón a Indonesia, y esa circulación era una prueba de salud económica. Hoy en día hay que tratar de que solo vayan por internet, que no se muevan de su casa, porque si no la venta se va a contraponer con una pérdida de cualquier índole, ¿no? Es un cambio de esquema bastante fuerte el que estamos recibiendo, es un cimbronazo, ¿no? Cimbronazo que no sabemos qué alcance tiene. Porque, por ejemplo, si aparece una vacuna en 3-4 meses, a lo mejor todo empieza a bajar. Pero no sabemos. Y por otro lado, cuando aparece una vacuna, se está hablando de que el problema va a ser que va a haber países que la van a recibir y otros que no. Que unos la van a recibir rápido y otros la van a recibir con 2 años de espera. Entonces vamos a tener un tablero sumamente heterogéneo, de vacunados, no vacunados, gente a la espera, gente, ¿no? Ese tablero es todo lo contrario de un sistema homogéneo, también. Y eso es lo que parece que se viene, que no se vacunan en un mismo año todos los habitantes del planeta. Entonces todo sale de los criterios de unidad que creíamos que eran propios de la ciencia, ¿no? Ah, bueno, está la vacuna, se vacunan todos, terminó el problema. No, dicen, va a haber demoras, porque tenés que producir de a millones de vacunas y aplicarlas, ¿no? Y eso es un proceso lento, no se puede superacelerar tampoco. Y sobre todo, ¿cómo va a ser? Si van a recibir antes la vacuna los países con más dineros, los más pobres van a quedar para el final, está por ahí, se debe venir por ahí la cosa. Entonces aparecen otros problemas que no permiten unificar programas, ¿no? Todo diversifica. Esto recuerda lo de Borges, el jardín de senderos que se bifurcan. La vacuna va para acá o para acá, ¿no? Según razones políticas va por acá, pero económicas va para acá, por ejemplo. Todo eso está en este momento en el aire. Y nosotros creo que desde la psicología y el psicoanálisis tenemos para aportar también la idea de que hay que ayudar a que la dispersión y el caos sea lo menor posible, que la previsión se recupere en alguna medida. A lo mejor uno diría, en vez de dejar que un país diga no sabemos cuándo nos toca la vacuna, rompanse por conseguir un contrato que diga que en septiembre de tal año se van a vacunar. Esa referencia a futuro al psiquismo lo reasegura. Y en cambio no sabemos cuándo nos toca, lo llena de incertidumbre, lo llena de ansiedad. De modo que ahí nosotros tenemos algo que jugar. Héctor, Denise estaba pidiendo la palabra. No, pero ahora mismo igual. No, yo lo que pensaba desde nuestro modelo también, ¿no? O sea, las dos realidades, por un lado lo externo y lo interno, pero también el modelo incorpora los aportes del existencialismo, de la psicología, el análisis existencial, ¿no? Entonces yo pensaba también cómo hemos trabajado, aprendido, enseñado que esta terapia es especialmente apta para los duelos. Pero quizá el duelo ahora no sea, a ver, en algunos casos por familiares, pero como colectivamente es un duelo por un modo por la propia omnipotencia para empezar, ¿no? Pero por otro lado, un duelo por un modo de entender la vida. Esto que tú decías, ¿no? Héctor, por ejemplo, en Uruguay hay mucha gente que se ha ido a vivir al interior, a lugares pequeños,
o sea, poder usar nuestra herramienta terapéutica no solo para cuestionar los vínculos, los aspectos internos, sino también el modo de ver la vida y el mundo. Creo que tenemos la herramienta para esto. O sea, la psicoterapia pensada no para resolver solamente la vida de una persona, sino como para resolver la vida colectiva, como un aporte, ¿no? Digamos, lo que estaría en revisión es la concepción del mundo con lo que se llevaba la vida hasta ahora. Exactamente. ¿No? Y si es ese duelo, es un duelo moral, si se quiere, ¿no? Claro. Un duelo espiritual. Y podría ser un duelo que dice, no hay que vivir en las ciudades más desarrolladas, sino en las aldeas más sencillas. Dar vuelta totalmente el esquema, ¿no? Yo estoy en la paloma, lo estoy haciendo, estoy en la paloma. Héctor, una pregunta, pero vos creés, porque viste que está como esa creencia de que esto nos va a cambiar como humanidad y que vamos a aprender y que en realidad... ¿Vos estás en esa línea o pensás que esta crisis que estamos atravesando lo que va a hacer es profundizar quizás las miserias humanas y lo que caracteriza a esta era, como escuché a Dolina decirlo, que es la desigualdad? Porque vos hablabas de las vacunas y del acceso a las mismas, y creo que eso también marca a ver quiénes la van a tener primero, quién van a tener el privilegio de seguir viviendo o de morir, ¿no? Claro. Ahora fíjate, uno hace una pregunta general que dice, ¿pero esto va a mejorar la situación o la va a empeorar? En realidad lo heterogéneo es que en alguna dimensión mejora y en otra empeora. Por ejemplo, hay un elemento llamativo, y es que hay sectores, por lo menos hablo de Argentina ahora, hay sectores de la población que están desarrollando una capacidad de solidaridad impresionante. La capacidad de solidaridad que ha desarrollado el pueblo argentino desde la crisis que introdujo Macri con el saqueo entero del país y la gente muriendo de hambre, literalmente muriendo de hambre, la reacción de la población para producir comida colectiva y alimentar gente ha sido extraordinaria. Tan extraordinaria que cuando apareció la cuarentena, que hubo que cerrar todos los negocios, reapareció un hambre muy grande. En un mes se formaron 1000 comedores colectivos. 1000 comedores en barrios. Comedores colectivos. Es un grado de solidaridad impresionante. Y ahí va la gente y cocina y hace un montón de cosas. La solidaridad de los paramédicos para cuidar con riesgo propio a los enfermos de virus es extraordinaria. El grado de solidaridad que supone atender a un enfermo en estas condiciones, y lo están haciendo. De modo que esa es una parte muy importante a considerar. Ahora, otra parte, en cambio, muestra que hay políticos que en vez de comprar sistemas sanitarios adecuados, se quedaron con la plata. Entonces vos te encontrás con un mundo donde hay gente generosa y gente absolutamente infame. Entonces no podemos lograr una definición unitaria, ¿no? Guillermo había pedido, perdón, Guillermo había pedido la palabra y estaban Norma Taucedo también y Trixie. Mira, quería comentar a propósito de lo heterogéneo, ¿no? Y a propósito de que estamos todos en el mismo bote, pero en lugares distintos del bote, ¿no? Como se ha dicho acá. Mi experiencia, ¿no? Digamos, mi experiencia en el sentido de que yo al principio de la pandemia, yo continuaba con mi trabajo como académico, con mucho trabajo, digamos, ¿no? Como contaba Héctor, continuaba con mis supervisiones a los residentes de psiquiatría, continuaba con mis pacientes de la consulta, pero era testigo de dos cosas que me fueron inquietando cada vez más. Era testigo de que algunos colegas fueron llamados por las autoridades, ¿no? Para apoyar en salud mental. Un poquito más fuerte el volumen, Guillermo. Ya.
que algunos colegas fueron llamados a colaborar, digamos, a nivel de las autoridades, a nivel de salud mental, Marianne Krause, por ejemplo, que conocen, y otros colegas, colegas del departamento de psiquiatría que trabajaban en enlace, tenían que ir al hospital arriesgando sus vidas, digamos, ¿no? Y yo estaba, digamos, aquí mirando la pantalla y como que la crisis no pasaba por mí. Y eso me empezó a inquietar, me empezó a dar sentimiento de culpa. Y dije, bueno, ¿cuál va a ser mi aporte en esto, ¿no? Además de mis pacientes de la consulta, que claro, mis pacientes de la consulta están en un abanico, digamos, de personas de que esto los afecta mucho, hasta personas que lo ven como que esto está ocurriendo en otro planeta, ¿no? Y ahí decidí inscribirme. El hospital de la Católica y la red de salud de la Católica ofrece un servicio de apoyo emocional al personal, ¿no? Y me inscribí en un equipo que ya estaba funcionando, y estaban funcionando así como en Vietnam, digamos, en ese momento, ¿no? Por la cantidad de gente que tenían, ¿no? Y la cantidad de interconsulta, porque ahí me metí al WhatsApp y era en ese momento una actividad muy fuerte. Y para mí fue también tremendamente interesante, digamos, a propósito de la crisis, ¿no? De vivir ya el abanico partía del personal de salud, de personas que estaban ahí en crisis tan agudas, digamos, que uno tenía que hacer primero auxilio psicológico, o sea, en el sentido que mucha angustia, crisis de pánico, ¿no? Y ahí el abanico hacia personas en que este trabajo, ¿no? Con la muerte, con la sobrecarga, realmente era como la paja que había roto la espalda del camello, digamos, y que habían entrado en crisis, pero que traían otras cosas de atrás, para lo cual uno está muy en esta teoría de la crisis que todos compartimos, ¿no? Que hemos trabajado, etcétera. Me era fácil en su momento ver que aquí era la repetición de algo, por ejemplo, la forma como se estaba enfrentando a estas nuevas demandas, ¿no? Entonces, desde los primeros auxilios psicológicos hasta la intervención en crisis, hasta intervenciones ya un poco más profundas, no todo esto online, no en mi caso, hasta intervenciones más profundas o intervenciones únicas, en el sentido, doctora, ábrase un espacio, digamos, ¿no? Una persona que haya tenido cuadros depresivos, estas personalidades súper autoexigentes, ¿no? Que tenían una serie de responsabilidades, broncopulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Y con 2 sesiones en que se abriera un espacio en la semana, digamos, para ella, sintió mucho alivio, etcétera, hasta de nuevo el otro extremo que digo yo de este paciente en que esto está ocurriendo en otro planeta y que a mí a rato me produce problemas contratransferenciales, digamos, ¿no? Porque me dan ganas de sacudirlo, decirle, ¿y en qué mundo estás viviendo, no? Que su problema es que se aburre mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a propósito de lo que estamos hablando, digamos, de las distintas... Bueno, y a lo que yo no tengo acceso, por ejemplo, Alex Ben, que trabaja en MIDAP, hizo un estudio muy bonito de seguimiento, a propósito, Héctor, ¿no? De tu punto tan importante, digamos, de seguimiento de un momento A, digamos, con distintos instrumentos y instrumentos online a través del celular, de cómo impactaba la pandemia, digamos, una población grande de gente. Creo que eran 700 los que lograron seguir a través del tiempo, ¿no? Y ellos vieron que había un primer impacto de muchos síntomas, ¿no? Pero después, para sorpresa o no sorpresa, aparecía la resiliencia, ¿no? Aparecía lo que todos sabemos, ¿no? Los mecanismos adaptativos también que aparecen después del primer impacto de la crisis. Y un grupo, efectivamente había un grupo que seguía mal, pero había otro grupo que empezaba a seguir mejor. Pero conversamos, digamos, cuando se presentó este trabajo, que somos ciegos a mucha gente, digamos, que se ha hablado acá, que las personas que no tienen acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que no tenemos acceso y somos ciegos, los vemos a través de las ollas comunes, como dice que aquí también ha sido una oportunidad de solidaridad. Tenemos acceso a eso, pero tenemos poco, relativamente, por lo menos, nosotros, MIDAP, digamos, ¿no? Relativamente, yo le decía, váyanse, hagan un grupo control y vayan a las poblaciones, hagan un grupo control de seguimiento. ¿Qué pasa con esa gente? ¿No? Es mucho más, científicamente más complicado, ¿no? Quiero nada más que, digamos, compartir mi experiencia, ¿no? Ahora, todo esto, yo doy fe, digamos, que se está tranquilizando Santiago, porque toda esta tremenda demanda, digamos, ha disminuido dramáticamente, ¿no? Ha disminuido del personal de salud que necesita apoyo psicológico. Ahora, está apareciendo el burnout, ¿no?
que la persona que está ya furiosa, que se enfurece con sus pacientes, que ya no tolera ir, ¿no? Que está hasta aquí, ¿no? Que es Se una agota cosa el como, personal, se ¿ah? agota y no da abasto. Exactamente, que es como el coletazo, que son pacientes que yo vi hace 2 meses, que hizo una intervención muy cortita, intervención salió adelante, pero ahora viene con esta otra consulta, digamos. Quería compartir eso, digamos, como mi mini mirada, digamos, a la crisis. Claro, ayer un coordinador de un área de salud decía que el problema es que hay camas y hay aparatos, pero no suficiente gente para atenderlas. Porque después de 5 días continuos de atender día y noche, tienen que dormir. Entonces ahí los aparatos no resuelven todo, ¿no? Todo está lleno de problemáticas en ese sentido. Ayer el tema álgido, a ver, era el de las escuelas. ¿Cómo se hace con escuelas donde una parte de los niños tienen computadora y pueden recibir el curso en casa, y la otra mitad de los niños no tienen computadora y tienen que ir a clases presenciales donde se pueden infectar? Eso solo es un problemón de constitución heterogénea de una población, ¿no? Entonces va a haber 2 escolaridades con 2 aprendizajes distintos, con 2 ritmos, o se va a unificar. Incógnita, ¿no? Hoy es una incógnita porque el gobierno aparentemente no puede proveer todas las computadoras que harían falta. Trixie, ¿no? Estaba... Estaba Norma antes. Ah, Norma antes, perdón. Norma, Héctor es docente nuestra. ¿Dónde está Norma? Hola, ¿qué tal? Tremendo gusto de estar con ustedes. Un placer. Me quedé pensando, bueno, muchas cosas de las que dijeron, ¿no? Pero en algunas, por ejemplo, una cosa que decía Denise que yo venía pensando también es esto de nuestro concepto de crisis, ¿no? De riesgo y de oportunidad. Yo creo que como toda crisis, si bien esta es una crisis colectiva porque nos toca a todos, se inscribe en la historia de cada quien también. Y en el encuentro de esas 2 realidades, de la historia de cada uno y de lo externo, se juega mucha cosa, mucha cosa. Yo qué sé, me ha tocado ver desde gente que se desespera, que entra en ataques, como ustedes decían, ataques de pánico, crisis de ansiedad y demás, hasta otras que, por ejemplo, te dicen, tengo un par de pacientes que me dicen, yo me doy cuenta que estoy ayudando a otros y ahora me entienden que yo estaba sola, que yo estoy sola. Ahora la gente parece que se preocupa más por mí, que se dan cuenta lo que es estar sola. Y yo los estoy ayudando a ellos porque yo estoy acostumbrada a estar encerrada en mi casa, o estoy acostumbrada a estar sola, uno empieza a ver como cosas, no solo de riesgo, que sí que lo hay, sino también de oportunidades, que la gente empieza a ser de repente consciente de recursos que no sabía que tenía o que no estaba utilizando, y a mí me ha resultado bastante sorprendente eso. Por otro lado, creo que creo que no hay que, en ningún momento dejé de hablar yo, si el paciente no lo trae, del tema de la pandemia, porque creo que también nos permite ver algunas cuantas cosas de del grado de responsabilidad hacia uno mismo y con los otros, de las conductas de riesgo. También, yo una cosa que hice poquito después de la cuarentena fue de que empezáramos la cuarentena nuestra, que no fue obligatoria, pero que bueno, igual fue cuarentena, fue hacer una rueda, digamos un paneo, por decirlo de algún modo, con todos mis pacientes que ya habían terminado, algunos estaban por tener el seguimiento, que yo lo hago siempre también, entre los 6 y los 8 meses, y algunos otros que ya hacía un poco más de tiempo que habían terminado, un poco para saber cómo estaban, para ver cómo lo estaban pasando. No sé, me pareció que era bueno mostrarme disponible en forma gratuita, gratuita no solo de dinero, sino gratuita de estoy acá, me importa lo que les está pasando, ¿no? Y en general lo tomaron todos muy bien, con la mayoría tuvimos una sesión en línea donde ellos pudieron hablar y pudimos
ver lo que estaban pasando ahora vinculado con los objetivos que había tenido cada quien en su terapia. Fue muy bueno, me parece que fue muy bueno. Se me ocurrió porque yo tenía preocupación por algunos de ellos e interés por todos, por saber cómo estaban, y fue bueno, en realidad. Y lo último es que creo que el tema de que se ha alargado mucho más de lo que todos pensábamos, me parece, en un principio, ha ido cambiando algunas percepciones y a mí me parece, incentivado mucho más, enfatizado mucho más el tema de la incertidumbre. La incertidumbre. Yo sinceramente creo, mucha gente tiene como esta fantasía de que, bueno, va a haber una vacuna y vamos a volver pronto a la normalidad. Me temo, no sé si decir que me temo, porque creo que hay cosas que van a cambiar para bien. Yo lo que creo es que no vamos a volver nunca a la normalidad que teníamos antes, y que le podemos llamar normalidad lo que teníamos antes. Pero bueno, creo que no vamos a volver nunca a eso. Hay cosas que ya no van a volver a ser nunca como eran. Esto que decías vos, Denise, de irse a vivir al interior, por ejemplo, que la gente está pensando mucho más en eso. Yo misma no estoy en Montevideo ahora desde finales de mayo. Hay cosas que llegaron para quedarse y todavía es muy prematuro que nosotros podamos saber cuáles y qué impacto va a tener. Y esto que decía el colega recién, Guillermo, creo que te llamabas, a mí se ha repetido mucho en pacientes esta sensación de estar viviendo en una película de ciencia ficción, pero incluso en pacientes que son responsables, que se cuidan, que cuidan a los demás. Esta sensación de mirar la calle desierta y no reconocer el mundo en el que están viviendo ahora. Y eso es una cosa que uno tiene que poder mirar muy bien y con mucho detalle, porque no necesariamente en este momento es una cosa desadaptada a la realidad, es que el mundo nos cambió completamente. Claro, hay un trabajo del psicólogo que es hacer ver que el supuesto de que el mundo no es modificable era un deseo. Claro. Sí. Pero resulta que el mundo puede ser modificable en algún caso. De hecho, algunos tsunamis aparecieron con un impacto de sorpresa absoluta, y uno no pensaba que del mar salieran trombas de esta magnitud, ¿no? De modo que un mundo más previsible era nuestro deseo, pero en la realidad no es tan previsible. Exacto, sí. Ese es un trabajo que tenemos por hacer desde la psicología, seguramente, ¿no? Un mundo que no se adapta a nuestros deseos de previsión y de seguridad. Perdón, que no es otra cosa que lo que decía Freud, asumir la castración. Claro. Sí, no nos divierte, la castración no nos divierte. Por supuesto que no. Trixie. A ver, estaba tratando de acordarme qué era lo que quería decir, pero no, un poco, ahora cuando dijo Denise me acordé, porque va un poco en la misma línea, porque en esta cuestión, bueno, de la herida narcisista que de algún lugar provoca la pandemia, y de estos del duelo por la omnipotencia, comentarles un poquito que trabajo en instituciones educativas públicas en primaria, ¿tá? Entonces, realmente fue una institución que se podrán imaginar lo golpeada que se vio en su omnipotencia, en su formato y en cómo interpeló a todo el sistema educativo. Y realmente ahí el trabajo que se hace con esa comunidad realmente ha sido muy importante, y rescatar un poco lo que decía Héctor, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto ahora? Los que se pudieron conectar, los que no se pudieron conectar, ¿cuál va a ser la brecha que se va a abrir? ¿O Claro. cuáles son las diferencias que vamos a encontrar entre los conectados, los no conectados, los que ahora asisten a las instituciones y los que no? Entonces, realmente un sistema hegemónico, porque era un sistema bastante hegemónico, el nuestro educativo,
¿qué va a pasar ahora donde cierta hegemonía se ha roto y el duelo que están haciendo muchos de los docentes en el tener que rearmar toda una estructura de cómo venían trabajando? Realmente hubo un golpe en el formato de cómo trabajaban, en el cómo se veían y en el cómo se encuentran con los otros. Entonces, eso es tierra fértil para nosotros hacer un trabajo en cuanto a, bueno, a la pregunta, ¿qué les está pasando a ustedes? ¿Cómo ven en los otros? Y hacia dónde podemos modificar también en esto de la oportunidad, porque no es menor, de ver qué modificaciones podemos hacer en el pensar pedagógico y educativo, ¿no? Claro, sí. De hecho, vos nombrás los cambios docentes. Los docentes que han tenido que pasar en poco tiempo de presencial a internet, se rompieron la cabeza bastante para ver cómo remodelar eso, ¿no? En poco tiempo. Y tendrán que seguir buscando métodos más eficaces y dejando algunos que inventaron ahora, ¿no? Todo entra en una danza distinta, ¿no? O sea, de quieto nada, digamos. Sí, yo quería agregar, no sé si había alguien antes, No, Analía. a lo que planteaba Trixie, que yo también me desempeño en la parte de educación y pensando en esto de la oportunidad, rescatando como el aspecto positivo, como una vez pasado el shock inicial en el cual parecía que los profesores veían como una tarea imposible poder enseñar, poder transmitir algo a través de estos medios, por las dificultades que Trixie decía también, ¿no? De que hay muchos chiquilines que no tenían conexión y demás. Pero como una vez, yo como que rescato eso del ser humano también, ¿no? De que nosotros, ante las situaciones de crisis, sacamos herramientas, sacamos recursos, y eso es lo lindo de esto, porque una vez que pasó el shock inicial en el cual estaban realmente desesperados, ¿no? Algunos de hecho directamente negados, después empezaron a trabajar más juntos, más en conjunto, ya sea por Zoom o como fuera, pero empezaban como a coordinarse más, empezaron a intercambiar más. Por ejemplo, había un profe que les mandaba recetas a los gurises, y trabajaba temas de física y no sé qué más a través de recetas de cocina, por ejemplo, con cosas muy básicas, porque bueno, son poblaciones que no cuentan con muchos recursos. Pero otros generaron desafíos para los gurises, en fin, creo que hay, hoy pensaba en esto que decía Fernando, ¿no? De que, bueno, que si esto saca lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. No, yo creo que no, ahí hay que pensar más en grises, en el sentido de que ni una cosa ni la otra. Creo que hay un poco de todo y que realmente han habido movimientos muy interesantes y que de repente los profes empezaron a manejar una herramienta que antes le tenían terror, porque no era algo a lo que estuvieran acostumbrados a manejar, y de ahora ya están del otro lado, después de tantos meses, y pueden sacarle también jugo a la herramienta. Era eso, era cortito nomás. Bueno, no sé, Héctor, si querés agregar, si hay alguien más que quiere... Natalia Prighetti había pedido la palabra, pero sí, capaz que si están de acuerdo vamos cerrando. No te entendí lo que dijiste. Natalia pidió la palabra. Dale, Natalia. Gracias. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, dale. Perfecto.
Bueno, yo fui alumna hace unos años ya, así que para contextuar un poquito, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, además de hacer consulta clínica en el consultorio, y algunas de las cosas que vienen comentando me resuenan bastante, sobre todo las que tienen que ver con esto de la inseguridad y la incertidumbre y todo, y algo que vengo pensando, más que nada llevada por mi trabajo en el MIDES, es que esta es una crisis que probablemente desencadene otras crisis. Cuando se termine la crisis sanitaria, veamos otros efectos, ¿no? Eso genera como incertidumbre también. Me llamaba la predicción de los economistas de que va a ser una crisis global de los sistemas económicos. Sí, llevado a Uruguay, estamos ahora con 25.000 desempleados nuevos, porque no vuelven del seguro de paro, del seguro de desempleo, 25.000 personas que ya tienen despidos. Cuando a esa gente se le termine el dinero de los despidos, vamos a estar en algún que otro problema. Claro. Y hay unas 40.000 personas que comen en ollas populares, que son gestionadas por la comunidad. La comunidad también va a tener un momento en que eso se va a desgastar, suponemos, si no hay un apoyo como más desde el Estado para esos recursos. Entonces, estamos como manejando esas cuestiones de incertidumbre. Y lo que yo pensaba también es que esto de que no se sabe cuándo se va a terminar, si viene la vacuna, si no viene la vacuna, si afecta más en la pata de la clínica, del consultorio privado. Lo que he notado es que afecta a los planes a mediano y largo plazo, de los que si bien tienen su trabajo asegurado y todo, hay un montón de cuestiones que no se pueden planificar más allá de 3-4 meses. ¿No? Desde cosas como las vacaciones, que la gente suele hacer en el verano, y los viajes que tenían previstos, hasta mudanzas o proyectos más a largo plazo, mudanzas, casamientos, cosas así. Digo, atando un poco con cómo empezamos con esto del concepto de futuro en el análisis, que a veces falta, ¿no? Bueno, me parece que esto afecta. ¿Cómo? La búsqueda de alternativas llevará a un riesgo, es inventar y apostar. Sí, va a haber que ser muy creativo con la búsqueda de alternativas, me parece. La intuición que diga, vamos a apostar por acá, creemos que puede haber una salida. Sí. Y después ver si era salida o era una pared infranqueable, ¿no? Sí, y cómo esto, volviendo para el lado de lo social, mezclo un poco, pero fui anotando cosas a medida que hablaban, entonces tengo medio desordenado, pone de relevancia también las desigualdades inherentes al sistema en el que vivimos, ¿no? Hoy Guillermo creo que decía, estamos en lados diferentes del bote. Yo escuché una metáfora que me parece que es muy buena, que es, estamos todos en el mismo mar, pero algunos van en bote de remos y otros van en yate. Sí. Para atravesarlo. Y creo que eso se pone bien en evidencia. Nada, como pensar esas cositas, sobre todo de a diferencia en esto de las crisis que empiezan y terminan, que parece ser permanente, esta además va a desencadenar algunas otras, calculamos. Por lo menos. Las diferencias tan patentes que de entrada ya se vio que cuando se dijo la única medida terapéutica es agua y jabón, hay zonas que no tienen ni agua ni jabón. Sí, bueno, acá hay un asentamiento en la Fortaleza del Cerro, nosotros trabajamos en ese asentamiento, y el tema coronavirus la verdad es que no les importa demasiado, pero no tienen agua. Claro. ¿No? Y cuando lo empezamos a trabajar con las familias, era también, bueno, ¿hasta dónde trabajar? Porque sin agua potable, sin agua corriente, tienen que subir y llevar con unos bidones, es como bastante costoso todo. Y ha sido muy, muy difícil que registren que el no tener agua es un riesgo, o sea, lo registran, pero hay otros riesgos un poco más inminentes, que es la comida asegurada al otro día. Bueno, si se toma el tema del agua en el mundo, parece que antes del virus ya viene siendo un problema enorme por la desigualdad de acceso al agua. Sí. Un programa de la BBC que mostraba que, por ejemplo, en Guinea, era en África, que hay cursos de agua, arroyos, pequeños lagos. Se metieron unas empresas inglesas a comprar esos lugares y hacerlos propiedad privada.
y ahora la botella de agua vale más que la botella de Coca-Cola. Sí, Fíjate vos, el desarrollo de los negocios vinculados a las desigualdades, ¿no? Sí. Porque el habitante de Guinea no puede acceder al agua, que está ahí, Sí, ni siquiera de él. sí. Es bastante tremendo, sí. Es Pero bueno, impresionante. nada. Eso como para comentar tenía. ¿Puedo Yo una quería más? decir una cosa Sí. también Dale. en relación a lo de la pandemia, que ahora escuchándolos a ellos, a uno que está en Argentina y a otro que está en Chile, porque a nosotros hemos tenido la suerte o no sé qué, que acá no explotó el virus de alguna manera, ¿no? Sí van a haber, obvio, consecuencias económicas y todo, pero no, me parece que la vivencia que tienen ustedes, tanto en Argentina como en Chile, de lo que ha sido el virus, escuchándolos, obviamente tiene una marcada diferencia con la vivencia que hemos tenido nosotros en relación a eso. Y bueno, eso también marca que estamos en un mismo mar, pero en ese caso creo que vamos en transportes diferentes. Y si a eso se suma, bueno, otras cosas de Argentina que son que profundizan aún más, ¿no? La pobreza y un montón de cosas. Claro, te quiero destacar algo, que hasta acá, por suerte, Uruguay está en una dinámica distinta, pero hay un riesgo al cual convendría que los uruguayos se adelanten, y es que unos cuantos argentinos quieren trasladarse para acá. Y en ese caso, Para acá. venirse Con nosotros. para Uruguay. Y si eso ocurre, Uruguay entra en nuevas crisis, porque van a traer virus y van a traer otros problemas, y van a traer mafias, o sea que Uruguay está ahí ahora salvándose, pero tiene que prevenir antes que esa migración ocurra. Yo esta semana en el consultorio escuché a 2 personas que dicen, no, yo ya estoy viendo la manera de irme con todo Uruguay. Bueno, si multiplican los visitantes, Uruguay se transforma rápidamente en Brasil o en Argentina. Sería una tarea muy importante que todo uruguayo tome conciencia que tiene que defender su territorio. No, está muy, muy, muy lleno de argentinos ya ahora. Yo estoy en este momento en Punta del Este. Punta del Este toda la vida. No, toda la vida no, Denise. En invierno, no. Están viniendo todos los días gente. Todos los que pueden tener familiares o tenían la residencia en trámite o la empezaron a tramitar allá en el consulado nuestro, ya están viniendo. Lo dice la gente que está alquilando departamentos y cosas así, que en base permanente, no para verano, no para temporada, ¿no? Claro, yo pienso que Uruguay tendría que averiguar mucho cómo hizo Suiza para mantenerse a salvo de todos los desastres europeos, porque inventaron que les funcionó. Somos la Suiza de América. Yo quería hacer un último comentario que era sobre lo que decía Guillermo, del paciente que estaba aburrido y ni se enteró, que es un tema también técnico. ¿Hasta qué punto la neutralidad es complicidad? Yo, como soy yo, italiana, le diría, pero pedazo de idiota, a ver, avivate, no está para estar aburrido. Pero quiero decir que no, pero me parece que es interesante esto de decir, bueno, ¿hasta qué punto la neutralidad, cuando están pasando cosas de este tipo, no es complicidad? No es complicidad. Complicidad en un sentido social y cultural. Sí, ¿no? no, sí, yo comparto esa perspectiva, Denise. Bueno, fíjate, hablando incluso de complicidad, pensaba compartirle mi experiencia también, ¿no? Para que él contrastara. Claro. Yo quería comentar esto, que hablando de complicidad, si la migración de argentinos acá es alentada por bancos porque van a traer dineros, entonces el factor de inversión prevalece sobre el factor humano, que es ¿qué le va a cambiar a Uruguay después que invadan los bancos? Viene la invasión del humano, que viene complicado, viene contaminado, viene con un montón de líos encima. Entonces el riesgo es que se privilegie primero la cuenta bancaria y digan, qué bueno, los argentinos depositan capitales en Uruguay. Y eso es una tentación que engaña en realidad, porque después la complicación va a venir en todos los demás planos, ¿no?
O sea, Esa es una linda discusión, Héctor. Esa es parte de la historia del Uruguay también. Ah, Bueno, Hace unos años nos pusieron en la lista de paraísos fiscales. Y bueno, ahora Perdón. podemos volver. Economist, la revista de Economist, los 20 lugares que aconsejan el mundo para vivir después de la pandemia, Uruguay está en el número 2. Claro. Ay, ¿cuál es el primero, Dani? Australia con un error capital, porque Australia tiene una isla, 2 islas compradas para depositar inmigrantes indeseables. O sea que hay un error de percepción, somos el número 1. No, y yo en cuanto a lo que decía el doctor Fiorini, también creo que tenemos que tener un poco de cuidado con eso, porque tampoco podemos caer en la xenofobia. O sea, ¿cómo vamos a salir de Guatemala para meternos en Guatepeor? Digo, está bien defender el territorio y nuestras características, pero... Somos un país de acogida. Sí, exactamente. Yo no Gabriela. quisiera dejar de serlo. bueno. Para Gabriela Dorfman quería decir algo. Bueno, está. Última intervención. Última intervención. Gabriela Bien, es de las Jorge. históricas, Gabriela de las históricas, de los alumnos de los primeros tiempos. Bueno, dale, habla, mujer. No te oímos, no te oímos. Perdón, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha? No, un gusto estar, y conocí personalmente al doctor Fiorini en una oportunidad de que nos habían invitado de los secretos de la psicoterapia, hace unos cuantos años, por el 2012 aproximadamente. Pero digo, se ha dicho muchas cosas tan importantes y tan reflexivas. No se La pregunta escucha que bien. no se escucha, es difícil poder sumar algo, pero lo que sí es que, bueno, que ante tanta catástrofe, yo escuchaba muchas cosas tan importantes que decían todos, ¿verdad? Y tan disímiles, y por un lado son existencialistas, por otro lado económicas. Que permite escuchar, Carla. No se oye, no se logra oír. Gabriela, no, Carla. Gabriela. No se logra oír. Yo te oigo, pero no sé los demás. ¿No? Bueno, no, pero lo que me preguntaba es desde nuestro lugar como terapeuta, todos estos planteos que han ido haciendo todos ustedes, porque todos son interesantísimos y realmente da para pensar en mucho, pero ¿qué podemos aportar nosotros? Por ejemplo, la discriminación, por ejemplo, discriminar en el sentido de poder ver lo importante de lo urgente, lo que la patología, de lo que realmente nos puede dar salud. Eso por ahí decían la xenofobia, al miedo también al que, bueno, se ha estigmatizado mucho el que está enfermo. En Paysandú aparecieron 2 casos, por ejemplo, hoy de tuberculosis, y se le tiene más miedo que al coronavirus, realmente, la tuberculosis. Entonces, ¿qué lugar con nosotros de responsabilidad civil y ciudadana de la salud física podemos hacer una diferencia o en la responsabilidad que nos compete, como decía también de la Carra, en cómo contratransferencialmente podemos también desde el enojo, pero también desde la solidaridad poner nuestro granito de arena, ¿no? Yo creo que estamos convocados todos, y desde esta, justamente, desde la psicoterapia focal, que es algo que aprendí, es que lo situacional, lo tenemos que sí o sí. Acá el sonido no llega para nada, hay que adivinar de qué. Lo que decía Héctor era de que recogía de todas las cosas importantes que se hablaron, nuestra responsabilidad justamente en el trabajo que tiene que ver con el trabajar la discriminación, la xenofobia, aquel que está enfermo, aquel que es contagioso, mencionaba 2 casos de tuberculosis, como una responsabilidad social que se engarza muy bien con el sentido de la psicoterapia focal en su arraigo en la realidad. Eso era básicamente lo que decía Gabriel. Héctor, no sé si querés agregar algo más, pero creo que, a ver, el hecho de haber llegado hasta esta hora y seguir con ganas de seguir interviniendo, creo que da la pauta de que, bueno, de que ha sido una muy rica actividad, que hemos podido lograr lo que queríamos, en el sentido de que esto tuviera un formato de conversatorio, porque realmente ha sido así. Esa era una de nuestras, el objetivo principal, y ha sido realmente un gusto compartirlo con todos, especialmente contigo, Héctor, que hacía tiempo no te veíamos y hoy has estado muy contento cerca. de reunirme acá con todo el personal, muy contento. Creo que la iniciativa es buena, que es reunirnos para ver qué pasa, ayudarnos a entender lo que pasa, ¿no? Tal cual. Sumando puntos de vista.
Esa fue la idea y creo que el objetivo hoy lo logramos y vamos a seguir en estas actividades el próximo viernes con el doctor Guillermo de la Parra, que hoy, ¿no?, ya lo hemos escuchado, hemos compartido algunas cosas con él también. Así que bueno, simplemente agradecerles a todos, a Héctor especialmente, por haber estado compartiendo todo este tiempo con nosotros. ¿Sí? Yo los felicito, les agradezco la iniciativa, porque nos activa muchas cuestiones que se enriquecen cuando vamos juntando puntos de vista diversos. Uno se queda con todo trabajando en la cabeza y algo pasa ahí, ¿no? Sin duda. Me parece que es para felicitar a Ágora por la iniciativa. A todos los presentes. Y la alegría de reencontrarnos, que es muy linda. Igualmente. Para todos. Claro. Chao, muchas gracias. Bueno, gracias a Muchas todos. gracias. Nos vemos El viernes a todos. Chao. Chao, gracias. Chao.